Qué bendición poder estar nuevamente en la casa del Señor. Mi alma se goza y se deleita en el Espíritu Santo. ¿Cuántos vienen dispuestos a oír la voz de Dios? En lo personal, yo vengo listo y dispuesto para oír la voz de Dios, porque aunque estamos acá arriba predicando, también nosotros oímos la voz de Dios, igual que ustedes. Y es realmente maravilloso poder oír la voz de Dios. Hermana Ángela, si me apoyas con la imagen, por favor, del unicornio. Voy a hablarles en esta tarde un tema bien importante en el Salmo 92. Les invito a que me acompañen, por favor, al Salmo 92. Salmo 92, versículo 10. Voy a leer desde la traducción antigua porque quiero hacer un punto muy importante con esta antigua traducción. Salmo 92, 10. Me indican con un amén cuando estén ahí. Si alguno de ustedes no tiene la traducción antigua, ahí en la pantalla tenemos la referencia con esa traducción. Bendito Dios por la tecnología, ¿verdad? Que podemos tener un montón de traducciones en nuestro alcance. En lo personal, yo tengo una aplicación bien padre que se llama YouVersion. Es en inglés, pero tiene muchas versiones en inglés, en español, en francés, en portugués, en el idioma que usted quiera. Y tienes muchas traducciones. Y hay muchas traducciones que me gusta a mí comparar y revisar. Y pues es una bendición. Muy bien, entonces Salmo 92, 10. ¿Estamos listos? Dice la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer nada más este texto, un texto en esta hora. En el nombre de Cristo dice así, Salmos 92, 10. Empero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio. Seré ungido con aceite fresco. Leemos otra vez. Empero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio. Seré ungido con aceite fresco. Vamos a orar, amados hermanos. Dios Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tus bondades, por tus misericordias, porque hasta aquí nos has fortalecido. Y ahora te pido que abras nuestro entendimiento, que nos permitas oír tu voz. Háblanos de una manera clara, de una manera especial. Tráenos una nueva revelación, una frescura al corazón. Y te pido que si hay alguno en esta hora que viene con debilidad en su corazón, con debilidad en su ánimo, con alguna enfermedad en su cuerpo, también te pido que lo sanes en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Oímos tu voz ahora en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Voy a hablarles en esta tarde de un tema que a mí me resulta muy interesante. El tema que les voy a hablar, o el título de esta predicación es El cuerno del unicornio, una fresca unción. Eso es de lo que les voy a hablar en esta tarde, a partir del texto donde iniciamos la lectura. Empero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio, seré ungido con aceite fresco. Les cuento que este texto desde mi infancia ha sido de mucha bendición para mí. Yo recuerdo muy bien que hay un canto de un cantante muy conocido llamado Jesús Adrián Romero. ¿A cuántos les gusta la música de Jesús Adrián Romero? En lo personal a mí me encanta su música. Y en el año 1998, que yo nací, sacó un disco que se llama Cerca de ti. Yo me imagino que muchos lo han oído. Y en ese disco hay un canto que se llama Como Búfalo. ¿Cuántos lo han oído? Como Búfalo. A mí me encanta. De hecho, antes de venir lo estuve escuchando para recordar, ¿verdad? Entonces, al inicio, cuando él está a punto de cantar,
cita este texto. Dice la Biblia en el Salmo 92:10 y empieza a citar el texto, ¿no? El caso es que en mi infancia, como les comentaba, yo oía este canto y me bendecía tanto. Y yo en ese tiempo tenía me gustaba leer la versión antigua. Entonces yo busqué el Salmo 92:10 en esa traducción antigua. Y leí lo que leímos ahorita en el Salmo 92, tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio. Y yo empecé a pensar, caray, ¿cómo que unicornio? ¿Que no es el búfalo? Pero en realidad lo que quiere decir el texto es que es un animal muy fuerte y indica de mucha fuerza y mucho poder, mucha autoridad. Muy bien, el caso es que me puse a revisar el unicornio y el unicornio y el unicornio. Yo tenía la idea, y me imagino que algunos de ustedes tienen esa misma imagen, que el unicornio es un caballo blanco que tiene un cuerno y que vuela. ¿Cuántos han visto esos animales ficticios, animales fantasiosos en las caricaturas y todo eso, ¿no? Pero resulta que en mi infancia me gustaba a mí mucho investigar, y todavía hasta esta fecha soy así. Y tomé un diccionario y busqué la palabra unicornio, y me decía el diccionario que el unicornio era un rinoceronte de un cuerno. Ok. El unicornio es un rinoceronte de un cuerno. Entonces yo comprendí lo que dice el salmista: tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio. Quiere decir el salmista que Dios le iba a dar fuerzas como las de ese animal, que es un animal imponente, un animal muy poderoso, un animal que se jacta de su fuerza en el reino natural. Entonces, tanta es la fuerza de este animal que aún Job lo describe como un ser aterrador, podríamos decirlo de esa manera. Y más bien Dios le habla a Job. ¿Cuántos recuerdan que Dios habla personalmente con Job? En una de las ocasiones Dios se aparece en forma de torbellino y habla personalmente con Job. En el capítulo 39, Dios alaba al unicornio, la fuerza del unicornio. Dice, si me puedes apoyar, hermana Ángela, Job 39, versículo 9, dice la Biblia: ¿querrá el unicornio servirte a ti, ni quedar a tu pesebre? Versículo 10, atarás tú al unicornio con su coyunda para el surco, labrará los valles en pos de ti, confiarás tú en él por ser grande en su fortaleza y le fiarás tu labor. Entonces Dios alaba la fuerza de este animal. Entonces destaca este animal en la palabra de Dios como un animal digno de temor, digno de respeto en todo el reino natural. Tanto que aún Dios, Jehová de los ejércitos, reconoce este animal por su fuerza. Así que podemos ver en el texto del Salmo 92 cómo el salmista comienza alabando a Dios por sus obras grandes, y también empieza reconociendo el salmista que había enemigos en su vida. Podemos ver a través de la escritura, particularmente en el primer libro de Samuel, cómo el salmista David se la pasaba huyendo de sus enemigos. Uno de ellos, yo pienso que el más terrible, el rey Saúl. El rey David se la pasó muchos años huyendo de Saúl, y después tuvo que huir de su propio hijo llamado Absalón. ¿Cuántos recuerdan estas historias? Así que el salmista en el Salmo 92 reconoce sobre ciertos enemigos que lo oprimen, que lo pueden debilitar en algún momento, que le pueden hacer la vida más difícil. Pero dice el salmista, y reconoce el salmista, que a pesar de los enemigos que pueda haber contra mí, dice el salmista, tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio.
O sea que diciéndole el salmista a Dios: yo sé que aunque tenga enemigos en mi contra, tú me darás las fuerzas como las del rinoceronte. Y también en la versión de 1960 es buena lo que dice las fuerzas como las del búfalo, que el búfalo también es un animal con cuernos muy largos y que es muy fuerte. El búfalo, un animal, es como un tipo toro, pero más grande que el toro. Entonces remarca el salmista reconociendo que Dios le iba a dar una fortaleza superior a la de sus enemigos, pudiendo reconocer también ustedes y yo que el cuerno representa poder. ¿Cuántos sabían esto? El cuerno en la palabra de Dios representa poder. Así que dice el salmista: el poder que tú me vas a dar va a ser como el del unicornio. Qué tremenda es la palabra de Dios. El poder que tú me das es como el del rinoceronte. Me bendice a mí esta palabra, me bendice grandemente. Entonces continúa el salmista y dice: seré ungido con aceite fresco. Qué preciosa es la palabra de Dios. Como que va a haber una combinación que cuando terminemos esta enseñanza quiero pensar, si me logro expresar correctamente, van a poder entender, y yo también, esta unión del cuerno del unicornio y la unción de Dios. Así que el salmista dice: seré ungido con aceite fresco. Amados hermanos, el salmista David, para este punto que escribe el Salmo 92, ya había sido ungido. Recordemos que llega el profeta Samuel a la casa de Isaí. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, llega el profeta Samuel porque Dios dijo que iba a desechar al rey Saúl. Entonces dice Dios a Samuel: Samuel, ve a la casa de Isaí en Belén. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Ve a la casa de Isaí en Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. De sus hijos me he provisto rey. Entonces llega Samuel a la casa de Isaí y empieza a ver a los hijos de Isaí. Llega el más fuerte de los hijos de Isaí, llamado Eliab, y dice el profeta dentro de sí: este es el rey de Israel, Eliab, el hijo de Isaí. ¿Por qué? Porque Eliab era alto, era fuerte, era bien parecido. Qué tremendo. Pero Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, Eliab no es el rey de Israel, yo lo desecho. Dice: porque yo no miro lo que mira el hombre, yo no miro la apariencia exterior, sino que yo miro el corazón. Entonces resulta que pasa el siguiente y el siguiente y el siguiente, y ni uno era. Al fin de cuentas dice Samuel: ¿no hay acaso algún otro hijo que tú tengas? Le dice a Isaí, porque Jehová no me ha manifestado quién es el rey de Israel. Entonces dice: sí, hay otro, hay un mancebo, hay un joven que se llama David, que es un jovencito, dice, es alguien pequeño, es alguien que no tiene mucha fuerza al momento, que en realidad sí tenía, pero su padre y sus hermanos no lo estimaban como debía ser estimado. Y dice la Biblia que David era rubio y de hermoso parecer. Era rubio y de hermoso parecer. Y era muy ligero con la onda y mataba a los osos y los leones y defendiendo a sus ovejas, porque era cuidador de ovejas, pastor de ovejas. Entonces llega David y cuando lo ve Samuel, Dios le da testimonio a Samuel: este es el rey de Israel. El que parecía ser el más pequeño de la casa, parecía que el unicornio de la casa era Eliab, pero en realidad el rinoceronte de la casa era el salmista David, el que parecía ser el más pequeño, el que parecía que no iba a hacer nada con su vida, el que parecía que lo iban a tener cuidando animales nada más, mientras sus hermanos mayores salían a hacer el verdadero trabajo.
Pero Dios no mira la apariencia exterior, sino que Dios mira a David, el corazón de David, y más adelante testifica Dios de él diciendo: he hallado un hombre conforme a mi corazón. Y a este es a quien Dios ensalzó el cuerno, le ensalzó con autoridad. Así que Samuel saca, ahí va, otro cuerno, que es el que está ahí en la imagen, que ese cuerno es el cuerno de unción. En ese cuerno había aceite. Amén. Yo me imagino que muchos ya lo saben, pero de todos modos me pareció fascinante este tema. En ese cuerno, allá adentro, en el hueco que se ve ahí, le echaban aceite, bastante aceite, que había bastante aceite. Entonces llega Samuel con el cuerno lleno de aceite. Pasan todos los hijos y ve a David. Cuando Dios le da testimonio que David era el rey, entonces saca el cuerno lleno de aceite. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Unge a David con el cuerno de la unción. Unge a David, le echa el aceite y lo baña de aceite, representando que la presencia de Dios reposaría sobre David y que estaba siendo coronado de alguna manera simbólica, espiritual, como rey en Israel. ¡Qué hermosa palabra! Y en el Salmo 89, Dios testifica de la unción que había dado a David. Dice Salmo 89, 20: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Y fíjense lo que dice enseguida: heriré a los que aborrecen. Versículo 24, pongan oído: mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. ¡Qué tremendo! Dios decidió elegir a David, el más pequeño de la casa, para exaltar su poder, exaltar su cuerno, exaltar su autoridad. Como leímos al principio: tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio. Así que por eso podemos ver referencias numerosas veces en la Biblia donde Dios elige lo pequeño, lo sencillo, lo que parece que no tiene mucha virtud, pero Dios decide darle al humilde gracia, pero resiste al soberbio. Por eso dice Santiago: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará a su debido tiempo. Entonces dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Qué tremenda es la palabra de Dios. Así que este tema del poder y de la autoridad, en realidad en la Biblia el poder lo obtenemos, por así decirlo, cuando somos más pequeños. Qué tremenda es la palabra. Así que por eso exclama el apóstol Pablo y dice: porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y luego dice otra vez el profeta: diga el débil, fuerte soy. Así que podemos ustedes y yo sentirnos débiles, pequeños, pero en realidad Dios se agrada de tomar al pequeño y darle grandeza. Dios se complace en bendecir al humilde, en bendecir a aquel que sirve a los demás. Una vez llegaron los apóstoles con Cristo y le dijeron: Señor, ¿quién es el mayor? ¿Quién va a ser el más grande entre nosotros? Y Cristo le dice: el que sirve, ese es el más grande entre vosotros. El que sirve, ese es el más grande entre vosotros. Y Él dice: porque miren que yo les estoy sirviendo a ustedes. Así que en el reino de Dios,
parece que este sistema de poder funciona un poco diferente a lo convencional, porque Dios se agrada del humilde. Dios no se agrada del que en apariencia es más fuerte, sino Dios se agrada en la sencillez del corazón. Por eso dice el Salmo 19, dice que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Testimonio de Jehová es puro, que hace sabio al pequeño. Aleluya. El testimonio de Jehová es puro, que hace sabio al pequeño. Qué tremenda es la palabra de Dios. Me deleito tremendamente en su palabra. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, amados hermanos, el salmista menciona esto, que sería ungido, sería levantado, y Dios se complace en levantar al humilde. Dios se complace en levantar al pequeño, al sencillo. Así que tú y yo, ustedes y yo, hacemos bien en tomar una actitud, una disposición de sencillez ante Dios, una disposición de humillarnos, como dice también la palabra, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Y dice el salmista que será ensalzado como el unicornio, su cuerno, y dice: seré ungido con aceite fresco. Así que llega Samuel, unge a David, y David amó esa unción. David se deleitaba en esa unción, porque era algo agradable. Al menos él lo describía como lo mejor. Si ustedes recuerdan, en el Salmo 133 dice el salmista: mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Se acuerdan de ese texto? Dice: cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces dice, eso es algo maravilloso. Y luego hace una comparación y dice: es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces David está comparando lo bello que es estar juntos con el aceite de la unción que baja por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. A lo mejor algunos están con cara de signo de interrogación, porque quizá no han leído el libro del Éxodo. Pero si nos podemos a revisar el libro del Éxodo, dice la Biblia que había un aceite especial, que la Biblia le llama el aceite de la unción. Hermana Ángela, si me puedes apoyar por favor con Éxodo 30, 22 en adelante. En esta cita vamos a entender por qué era tan precioso para el salmista esa unción, ese aceite. Dice la escritura, qué rápido llegaste, qué bárbara. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas. Fíjense de qué estaba hecho el aceite de la unción. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas un hin. Fíjense el verso 25 lo que dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. O sea que ese aceite de la unción era un aceite que olía riquísimo, que cuando algún sacerdote era bañado con ese aceite, toda la congregación volteaba y decía: ¿de dónde viene ese aroma? Como cuando paso yo junto a ustedes y dicen: qué rico huele Gibran. No se crean, como cuando se estaban enamorando de su esposo o esposa y pasaba junto a ustedes y decían: qué rico huele, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que este perfume era obra de perfumista, en el verso 25, obra de perfumista, según el arte del perfumador. Así que por eso dice el salmista
Qué hermoso, qué delicioso es esto. Es esa unción. Entonces David ya había sido ungido por Samuel, pero dice en el Salmo: seré ungido con aceite fresco. Quiere decir que David, aunque ya había sido ungido, quería volver a experimentar la unción. Qué tremendo, ¿verdad? El salmista quería volver a experimentar la unción, porque la unción es el poder de Dios. La unción es el poder de Dios. Se los voy a comprobar. Dice el profeta Isaías en el capítulo 10 de su libro. Dice: y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción es poder de Dios. La unción es cuando yo recibo fuerza sobrenatural. Ustedes y yo también tenemos unción de Dios. Dice la Biblia que tenemos la unción del Santo, dice Juan. Tenemos la unción del Santo. Tenemos el poder sobrenatural de Dios. Así que por eso anhelaba el salmista la unción. Sí, porque olía rico, olía canela, olía especies aromáticas, olía mirra, olía esto, aquello que acabamos de leer. Pero más que nada porque era Dios depositando su poder en él. Así que por eso dice David: seré ungido con aceite fresco. Quiere decir, aunque ya fui ungido en el pasado, aunque ya experimenté la presencia de Dios en el pasado, quiero una unción fresca. Quiero más de su presencia. Quiero más de su poder en mi vida. Así que tú y yo, cuando conocemos a Cristo, tenemos experiencias muy hermosas en el Espíritu Santo. Yo sé que muchos de ustedes las han tenido al igual que yo. Experiencias que recordamos con mucho cariño, que decimos: yo me acuerdo cuando me convertí, que sentí esto y sentí aquello en mi corazón. Pues eso es cuando el Espíritu Santo entró a tu vida. La unción del Espíritu entró a tu vida. Me acuerdo muy particularmente del testimonio de mi hermano, el papá de mi hermana Miriam. Se me escapa el nombre de él ahorita, pero me acuerdo que en los bautismos que hubo la última vez, él me contó su testimonio de cuando se convirtió. Y dice, para hacérsela corta porque todavía tengo otras cositas que agregar, recuerdo que me dijo que él había ido a una confraternidad y había ido a varias confras donde quería recibir a Cristo, pero que en una confra un cuñado de él fue sanado de una pierna. Entonces él ahí, cuando vio el milagro que Dios hizo, dice que se rindió a Cristo, ¿no? Se entregó a Cristo. Y luego lo que más me impactó de su testimonio es que dice que cuando recibió a Cristo y salió del culto, dice que vio el sol que brillaba de otra manera. Y dice que vio los árboles bien verdes y que nomás quería estar feliz y riéndose y contento. A mí me impactó ese testimonio, porque eso es lo que pasa cuando recibimos a Cristo. Yo también me acuerdo que me pasó esto mismo. Cuando recibí a Cristo sentía todo tan bien, todo tan vivo, todo tan bonito. Y eso es porque el Espíritu entra en tu vida. La unción, el poder de Dios entra en tu vida. Así que no por nada decía el salmista: seré ungido con aceite fresco. Quiero más de ese aceite. Quiero más de esa unción. Como cuando tú y yo recibimos el Espíritu Santo, que decimos: quiero volver a experimentar esto. Me acuerdo de varios de mis hermanos que están aquí, como mi hermano, por ejemplo, mis hermanos Miriam y todos ellos, Aridel, Edgar, que decía en las primeras vigilias que teníamos, que decíamos: ya quiero que sea la siguiente vigilia. ¿Por qué? Porque recibíamos un toque espiritual. Ya quiero que se llegue la siguiente. Ya quiero que se llegue la siguiente. ¿Por qué? Porque queríamos renovar ese aceite dentro de nosotros, un aceite fresco. Así que este es el pensamiento de David: seré ungido con aceite fresco. Y este aceite es el que te da poder, el que nos da poder a ustedes y a mí, para pudrir el yugo de esclavitud. Ese poder necesitamos renovarlo constantemente. Ser ungidos con aceite fresco siempre
Ese aceite que recibiste hace 15 años cuando hablaste en lenguas por primera vez, ya lo tienes que haber renovado unas 1000 veces más de perdida. Ese aceite que recibimos en la vigilia pasada, hay que renovarlo el día de hoy. Aceite fresco. Cada vez una nueva manifestación, una nueva, vamos a decir, una nueva dosis de la unción del Señor, del poder del Señor. Porque más adelante van a venir otros yugos diferentes que es necesario que se pudran. Y no necesariamente en nuestra vida, pero a lo mejor hay un yugo en la vida de algún compañero tuyo, de algún familiar. Y tú que caminas con la unción, tú que caminas con el poder del Señor, vas a pudrir el yugo de esa persona. ¿Cuántos hay atados a pecados que no pueden salir de ellos? ¿Cuántos hay atados a espíritus del maligno que no pueden ser liberados por su propia cuenta? Pero cuando tú y yo caminamos en una renovación constante en la unción de Dios, somos ese instrumento que Dios usa para romper los yugos de iniquidad. No por nada el maestro, antes de iniciar su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que llegó del desierto después de haber ayunado por 40 días. ¿Cuántos se acuerdan de esta palabra? Después de haber ayunado por 40 días, dice la Biblia que llegó a Galilea en el poder del Espíritu. Pues imagínense, 40 días y 40 noches en ayuno y en búsqueda del rostro de Dios. Salió bien tremendo el maestro. Y dice que llegó a Galilea y entró a la sinagoga, entró a Nazaret. Y entró y, como era costumbre, abrió la Biblia, abrió el rollo del profeta Isaías. Y fíjense lo que leyó Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vistas, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Entonces Cristo mismo nos habla de esa unción que fue depositada en Él. ¿Qué es lo que hace esa unción? Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados. Eso es lo que hace la unción en tu vida y en mi vida. Y si hay alguno en esta hora que está en alguna atadura, sea esa atadura de pecado, sea atadura de enfermedad, de inconstancia para buscar a Dios, de que dice: es que yo quiero buscar a Dios, pero no puedo hacerlo, es que llego muy cansado, es que me siento así, me siento allá. En esta hora, esta tarde, es su tiempo para recibir una fresca unción. Y esa fresca unción va a ser lo que dice Cristo: va a quitar las cadenas, va a romper el yugo, va a sanar el quebrantamiento del corazón. Eso es lo que hace la unción de Dios. Y los que quizás viven en libertad en este día, que espero que seamos la mayoría, los que viven en libertad, este es un día para renovar ese aceite. Que digamos: Señor, qué maravilloso fue cuando yo te sentí el día de ayer en mi tiempo de oración, pero el día de hoy quiero una fresca unción. Porque la unción, amados hermanos, se renueva en nuestra vida. No podemos vivir ustedes y yo nada más pensando: es que ya acepté a Cristo, ya soy salvo, ya la hice. Esa es una manera equivocada de vivir en el cristianismo. En el cristianismo es una vida de constantemente estar siendo renovados, recibiendo aceite fresco constantemente. Para comprobarlo y para terminar, podemos recordar cuando el Señor
llega con los discípulos, dice que les sopla antes de la ascensión, les sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo. Entonces los discípulos reciben el Espíritu Santo cuando Cristo les sopla. Pero también les dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos de poder de lo alto, ¿verdad? Dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces quedan los discípulos en Jerusalén, un número como de 120, dice la Biblia. 120 orando y esperando la promesa del Señor, que Él había prometido enviar el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que después de ciertos días que estuvieron unánimes orando, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4, comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ya por segunda vez habían recibido otra vez la llenura del Espíritu Santo. Ya la habían recibido cuando Cristo les sopló antes de la ascensión, antes de irse. Pero en Hechos 2 lo vuelven a recibir. ¿Qué es esto? Una unción fresca, un aceite fresco, una renovación del poder de Dios en sus vidas. Pero no se queda ahí, sino que cuando reciben en el Pentecostés el Espíritu Santo, después de muchos milagros que empezaron a ocurrir, los religiosos, los judíos, los escribas y toda esa gente religiosa se levanta en contra de la iglesia, empiezan a hacer persecución a la iglesia cristiana, a la iglesia primitiva. Así que los discípulos se ven forzados a esconderse un tiempo. Y en el capítulo 4 de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, vuelven los discípulos a recibir una tercera dosis de unción fresca. La tercera unción fresca. Dice la Biblia que estaban orando y pidiéndole a Dios: Señor, mira sus amenazas, mira lo que nos dice, mira esto, mira aquello. Pero nosotros queremos que tú nos des de nuevo, que tú nos des más valentía para hablar, que tú nos des más fortaleza para hablar. Y luego dicen: y que mientras hablemos, señales y milagros y prodigios sean hechos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice la Biblia, Hechos 4:31, como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí va la pregunta: ¿qué no ya habían sido llenos en Pentecostés? ¿Sí o no? Ya habían sido llenos en Pentecostés. Entonces, ¿cómo es que volvieron a ser llenos aquí en el capítulo 4? Porque la unción se renueva, la unción se cambia. Seré ungido con aceite fresco. No me quedo con la unción que recibí cuando hablé en lenguas por primera vez, sino que vuelvo a ser lleno otra vez. Vuelvo al secreto de Jehová, vuelvo a mi cámara íntima y recibo nueva unción. Vuelvo a ser lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo es el Señor. Así que por eso dice el apóstol a los Efesios: no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, amados hermanos, ustedes y yo somos nuevas criaturas, somos gente santa, dice Pedro, pueblo adquirido por Dios, que hemos sido transportados de las tinieblas a su luz admirable. Y ustedes y yo debemos estar en una constante renovación en el poder de Dios. Es necesario que ustedes y yo tengamos nuevas experiencias en el Espíritu Santo constantemente. Si la última vez que sentiste el toque de Dios fue hace medio año, hace un año, es el tiempo de decirle: Señor, yo quiero una fresca unción. Yo no me quiero conformar con lo que sentí el año pasado. No me quiero conformar con lo que sentí cuando recibí a Cristo. Yo voy a renovar mi unción. Mi cuerno se va a levantar otra vez. Voy a ser ungido
con aceite fresco. Les invito a ponerse de pie, amados hermanos. Espero que esta predicación haya sido de bendición para ustedes, pero más que nada, espero que ustedes y yo nos propongamos y no nos conformemos en recibir nada más el toque de la presencia de Dios cuando venimos al culto, o que nomás recibamos el toque de Dios cuando vengo a la vigilia, sino que diariamente, en nuestro tiempo personal con el Señor, podamos experimentar esa unción, esa presencia. Siempre, siempre, no llenarnos de vino en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Cuando voy al trabajo, cuando voy a la escuela, cuando voy a la tienda por tortillas, cuando voy para acá, cuando voy para allá, estar constantemente pidiéndole al Señor: Señor, dame un toque fresco de tu presencia. El toque de ayer es un recuerdo maravilloso, pero yo quiero un toque de hoy. Yo quiero una nueva unción. Yo quiero que mi cuerno, mi fuerza se vuelva a levantar. Yo quiero que mi corazón vuelva a arder. Yo quiero que los ríos de agua viva vuelvan a fluir desde mi vientre. Vamos a pedirle al Señor esto. Invito a mis hermanos músicos que me acompañen. Aleluya, qué preciosa es la palabra de Dios. Les invito a mis hermanos músicos. Hermano Edgar, si nos ayudas con la batería, por favor, para que el hermano Carlos nos ayude con el bajo. Gracias, Cristo. Y a todo el que quiera dar nuevo toque del Espíritu Santo, una fresca unción, vamos a venir aquí a pedírselo al Señor. Decirle: Señor, yo quiero ese toque, quiero una fresca unción, quiero tu presencia otra vez, quiero sentirte otra vez, quiero que me des nuevas fuerzas como el rinoceronte en esta tarde. Aleluya. Vamos a orar, amados.